Un par de días atrás hacíamos algunas reflexiones sobre la reciente visita que el presidente Fernández hizo a México por la invitación que recibió del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y establecíamos algunos parangones entre ambos presidentes y también entre ambos países. Hoy es algo bastante importante que profundicemos un poquito más, tanto en la situación específica de la Argentina como en la situación que está ocurriendo en el mundo. Está muy claro que son tiempos difíciles para todos los países, para el nuestro y para el resto de los países del mundo. Algunos, como siempre ocurre, están sufriendo más que otros la situación, la famosa pandemia, la pobreza, la injusticia, ciertas situaciones amenazantes que nunca dejan de dejar en paz, como se diría, la vida de los seres humanos. En fin, es un conjunto de cosas que a veces uno piensa, quizá existieron siempre de distintas formas, quizá nuestra generación las está viviendo ahora con una intensidad que generaciones anteriores no vivían. En fin, uno puede elucubrar y tratar de reflexionar, no porque piense que tiene en sus manos la solución. Lamentablemente ya sabemos que 7.500 millones de habitantes, miles más, miles menos, son contadísimos, muy contadísimos las personas o incluso las naciones de quienes el presente y el futuro de la humanidad dependen. Así que sería demasiado sin sentido tratar de formular soluciones. Pero sí es necesario que reflexionemos. Por ejemplo, en la Argentina supimos tener otros tiempos mejores y en el mundo también. Ahora, cuando hablamos de la Argentina o también del resto del mundo, inevitablemente viene el tema de los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno de la Argentina o de cualquier otro país del mundo son simplemente eso, sistemas de gobierno. La democracia está como la más ponderada de todos los sistemas, pero no es la única. Hay países que se manejan bajo un sistema monárquico, hay otros países que se manejan bajo sistemas parlamentarios, otros como el nuestro se manejan bajo sistemas parlamentarios pero con un ejecutivo. Hay otros que se manejan bajo sistema de partido. En fin, como se ve, hay muchos sistemas. Ahora, ¿el sistema es en sí mismo la solución a los problemas de los seres humanos? Definitivamente no. Porque si la famosa y tan ponderada democracia fuera realmente la solución a los derechos, a los problemas de los seres humanos, pues en Argentina y en muchos otros países no tendría por qué haber ningún problema. ¿Es la democracia un sistema bueno o es un sistema malo? ¿Es el sistema de partido político o de partido único un sistema bueno o un sistema malo?
¿Es la monarquía en sí misma un sistema bueno o un sistema malo? Hay que reflexionar un poco acerca de esto. Yo me atrevería a decir que ningún sistema en su esencia es ni bueno ni malo, que depende de las personas que ejecutan o que tienen la responsabilidad de gobernar con un determinado sistema, ¿qué hagan con eso? Si actúan adecuadamente, si lo hacen en beneficio de los pueblos que representan, no sé hasta dónde democracia, monarquía, partido único, realmente es lo relevante. Pareciera que el sentido común nos dice que lo relevante es obtener los objetivos fundamentales que hacen a la vida del ser humano. Por ejemplo, si hablamos de derechos humanos, ¿cuáles son los derechos humanos fundamentales, los que hacen a la vida del ser humano? Todos sabemos que el primero de ellos sería la vida. La vida del ser humano es lo más preciado. ¿Qué seguiría después? Y bueno, supongo que esa vida debería ser debidamente alimentada. Entonces, la alimentación sería un segundo derecho humano dentro de los derechos prioritarios. Y después, y bueno, el sustento se debe ganar a través del trabajo o a través de las pensiones o los retiros que los trabajadores de ayer hoy merecen ser compensados. ¿Y después qué? Y bueno, la educación, es obvio. La educación es fundamental para el desarrollo de los pueblos. ¿Y más tarde qué? Y bueno, podríamos agregar también la vivienda. Es un derecho fundamental que el ser humano tenga un techo, una cobertura mínima que le permita vivir como ser humano. Muy bien. Todas estas cosas, ¿hay algún sistema que la garantice? Muy bien, teóricamente somos muy afectos a hablar de que la democracia es la panacea. Pero ¿qué pasa cuando la comparamos con los resultados? ¿Mm? Por otro lado, pensamos que, por ejemplo, el sistema de partido único, que es algo que creo que hoy día, salvo China y Cuba, no creo que en otras partes ocurre, es un sistema que a nosotros no nos gusta, pero debamos reconocer que cuando es bien llevado, ese sistema produce logros positivos para sus pueblos. Entonces, deberíamos realmente reflexionar muy seriamente si el problema es una cuestión de sistemas o es una cuestión de las personas que ejercen o que tienen la responsabilidad de gobernar con esos sistemas. Volviendo específicamente a la Argentina, no podemos dejar de reconocer que estamos muy, muy mal. ¿Es culpa de la democracia? Porque entendemos que en Argentina hay democracia. ¿Es culpa de la democracia? Yo creo que definitivamente no. La democracia es un muy buen sistema de gobierno, siempre que, claro, naturalmente, se ejerza como corresponde. Acuérdense que democracia, rápidamente definida, es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Podríamos decir que el actual gobierno argentino responde a ese principio. No sé, hay serios cuestionamientos al respecto. Entonces, ¿cómo podríamos tratar de reflexionar? Porque, repito, sería una vanidad suponer que podemos dar fórmulas. Pero, ¿cómo podemos reflexionar imbuidos de honestidad y de objetividad? Dos de los principios que no siempre son respetados por los gobernantes en el mundo, o en la Argentina específicamente. Entonces, ¿a qué conclusión deberíamos llegar?
Los argentinos, en el caso de la Argentina, deberíamos realmente revisar con honestidad y objetividad si este sistema está bien. Y si este sistema está bien, deberíamos revisar qué debemos hacer para que el sistema funcione y le dé beneficios al pueblo. Y si vamos al resto del mundo, igual, hay muchos países que tienen sistemas de gobierno democráticos y que funcionan razonablemente bien, y otros que tienen sistemas democráticos que funcionan bastante mal. Hablamos de los resultados, porque siempre hay que pensar que ese dicho popular en términos deportivos futbolísticos de que goles son amores y no buenas razones, es algo que no deberíamos perder de vista. Al final de la jornada, lo que cuenta es el resultado. No parece que sea tan importante cómo se logra ese resultado, obviamente, descartando que tiene que ser con dignidad, con honestidad, con hombría de bien, con todos esos factores que son principios fundamentales que deben guiar a cualquier persona, no solamente un gobernante, sino un simple ser humano cualquiera, componente del pueblo. Pero bueno, ahí está el punto. Propongo, no sé, no creo que propongo es lo adecuado. Yo creo que invitaría a reflexionar y a involucrarse. Porque aquí hay otra cuestión. Yo puedo hacer reflexiones, mis reflexiones pueden ser más válidas, menos válidas. Ustedes también pueden hacer reflexiones. Cada quien tiene todo el derecho a hacer reflexiones. Y creo que todas son válidas, por lo menos son respetables. Y después se verá si el conjunto de las reflexiones que podemos sumar, de ellas podemos extraer algo en común que permita mejorar una situación en la Argentina y en el resto del mundo. Finalizo con esto, no hay ninguna vanidad, no hay ninguna pretensión, hay simplemente una invitación a que todos nos involucremos, cada quien dentro de sus posibilidades, en atender las causas, no las consecuencias de lo que nos ocurre. Bueno, amigos, con esto creo que termino. Seguramente nos vamos a ver próximamente. Hasta entonces, gracias.